a todos, muchas gracias por venir en una hora en la que deberíamos de estar todos tomando el vermú, ¿verdad? Que es lo que procede en un domingo y Día del Padre. Felicidades a todos los padres. Entonces vamos a, siguiendo el guión, vamos a ver una serie de cuestiones que os quería presentar a petición de Isidro sobre la historia de la naturaleza en Arauzo de Miel. Y me diréis, bueno, después de 15 años, ¿qué más nos tienes que estar contando sobre Arauzo? Pues es que si sigues escarbando, aparecen nuevas cosas. Entonces voy a intentar compartir algunas de ellas que a mí pues me han parecido curiosas, interesantes, y otras de ellas para presumir, para poder decir, esto se hacía en Arauzo. Si yo, el título que han puesto de la historia de Arauzo la historia de la conservación de la naturaleza en Arauzo de Miel, si yo os preguntase a vosotros, decidme así, media docena de animales o de seres vivos que podamos encontrar aquí, en Arauzo. Venga, alguno. El jabalí, el pozo, el zorro, el buitre, el ciervo. Vale, suficientes. Y la nutria. Mal. Habéis suspendido. Mal. A ver si a la salida podéis pasar con notas. Yo estoy convencido de que sí, la prueba. Pues no. Hay una serie de animales, de seres vivos más que animales, que se nos pasan desapercibidos. Y son los que han conformado la roca caliza. Esta es la historia de nuestra Tierra. Empezamos por la geología. Hay bacterias, hay unos elementos microscópicos que son parte de nuestro ser, como animales. ¿Qué es lo que nos pasa cuando morimos? ¿En qué nos convertimos? De lo que venimos, de polvo. Luego, somos una transformación siempre de algo, de lo que venimos, a otro estadio al que vamos. ¿Qué otro animal hay aquí que es, no lo habéis dicho, que es precisamente el que tiene la capacidad de transformar el medio, el paisaje? La abeja. El ser humano, nosotros somos el animal que podemos estropear o conservar tal y como tenemos en este momento el terreno, el territorio, el paisaje. Pues de eso vamos a hablar un poco, de qué podemos hacer y qué es de lo que no podemos hacer. Vamos a ver cómo podemos seguir conservando este terreno y cómo podemos hacer algo para estropearlo y evitar hacerlo. Esto que se ve de ahí, vamos a cerrar un momentito la puerta. ¿Quieres entrar? Tu abuelo, a ver, ¿quién es tu abuelo? ¿El abuelo? Ah, mira, sí está el abuelo Virgilio por allí. Corre, mira, allí le ves al abuelo Virgilio. Voy a cerrar la puerta porque hay mucha luminosidad y no se ve bien. Esta imagen es un ejemplo de cómo la naturaleza es capaz de transformarse, y no quiere decir que se estropee, pasa de un estadio a otro. Esto es una fotografía, si apagáis por favor una de las luces, ahí, mejor, y la otra, y le damos la de atrás. No, más atrás. Vale, bueno, entonces son estos focos los que deslumbran. Esto es una imagen del volcán de La Palma, que estaréis hartos de ver imágenes, pero quería que vieseis, que aquí no se aprecia apenas, a la izquierda, ¿qué es lo que veis ahí? Un señor que se ha acercado, Dios mío, pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué es esto? Esto no podemos hacer nada por ello, pero no es un desastre, esto es parte de la naturaleza, la naturaleza que se está transformando. ¿Qué es lo que sale de aquí una vez que la lava se enfría? Pues los pasos de Pedrusco, que viene de Lanzarote, esto puede tener millones de años. Hoy se ha cogido en la superficie, esto vas allí de turista y te lo dan. Si quieres, por favor, lo pasáis, veréis que pesa mucho. Esto es lo que sale del volcán. Esto es parte de la transformación. Luego, la naturaleza se transforma y podemos tener volcanes apagados, que sería ese de ahí de la izquierda, otros que están dormidos y que en un momento determinado despiertan, y otro que está en actividad. Esto es parte de la naturaleza, es la transformación, y no es estropearla, esto es evolucionar la naturaleza. Esto es una imagen de aquel terremoto que hubo en el 2011 de Lorca, ¿os acordáis? Cómo cayeron edificios a plomo. ¿Qué podemos hacer ante la naturaleza que se está transformando? Pues he buscado otra fotografía, esta es de Turquía, del reciente terremoto, y vemos, hay que asistir a la gente, a las personas, y si alguien está herido o fallecido, pues tratarle como se merece, y en fin, pues si ha fallecido, enterrarle, y cada uno según su religión. Luego, no podemos hacer nada contra la transformación de la naturaleza, por muy humanos que seamos y por muchas máquinas que tengamos y que pongamos una sonda allá en Marte, a muchísima distancia. Tenemos ciertas limitaciones. Vamos a ver una catástrofe que hubo en Arauzo, de la cual no os acordaréis, y algunos me habéis oído hablar de ella.
Diario de Avisos de Madrid, el jueves 1 de agosto de 1833. Aparece en el periódico: ventas. En el pueblo de Arauzo de Miel, provincia de Burgos, partido de Aranda de Duero, del que dista 6 leguas, se hallan de 8 a 9.000 pinos arrancados por un huracán. El que quiera comprarlos acuda a la lonja de chocolate de la plazuela de San Millán, esquina a la calle de las Maldonadas, en la que le darán razón. ¿Os imagináis un huracán cómo tiene que soplar para entre 8 o 9.000 pinos dejarles tumbados, torcidos, arrancados? ¿Os imagináis la naturaleza? A mí me cuesta imaginarlo. Esto no es ficción, esto es historia de la naturaleza en Arauzo. Esto ha ocurrido. Y otro día hablaremos de quién era el propietario de la lonja de chocolate, que era el alcalde hace justo 200 años. Pero eso lo vamos a dejar para el verano, y así pues tendré de nuevo vuestra asistencia asegurada si tenéis interés en saberlo. Historia de la conservación de la naturaleza en Arauzo. Suele ser de mal gusto citarse uno a sí mismo, pero a mí es que esta frase, en mi primer libro de Arauzo, me gustó. Entonces me vais a permitir la chulería pues de leerla. La tierra que pisamos, disfrutamos y modificamos no fue siempre como ahora la conocemos. Estuvo, está y estará en permanente transformación, con o sin nosotros. La tierra se transformaba sin el hombre. La tierra se transforma con el hombre, a veces la estropeamos, a veces la mejoramos, pero la tierra no tenemos que cuidarla, se cuida sola. Lo que ocurre es que en determinados momentos podemos estropear el planeta de tal manera que no sea adecuado para que sigamos la especie humana viviendo, ni los animales. Y vamos a ver algunos animales que fueron los dueños de la tierra, como nosotros ahora, o nos lo creemos, pero que también desaparecieron y que han dejado las huellas en Arauzo. Tenemos un arauceño cuya tesis doctoral, él se llama Pedro Álvaro Benito, al cual, sobre todo los más mayores, conoceréis. Yo digo que no le conozco, tan solo he hablado con él por teléfono. Y es una persona que nació en Arauzo e hizo una tesis doctoral, es sacerdote. Y él tiene su tesis doctoral. A través de toda su historia, la parte de tierra firme ha ido cambiando de forma y ubicación dentro del mar, debido a su calor interno que provoca una actividad tectónica constante. Los científicos confirman que la Tierra continúa su evolución. Esto lo dijo en torno a Arauzo. Arauzo, ¿cómo han surgido las montañas? Todo este recurso que tenemos geológico alrededor. Pues hizo una tesis doctoral, este señor, sobre este asunto. El que la quiera se la puedo pasar. No voy a mejorar cuando vino Fidel Torcida, el director del Museo de Salas de los Infantes, a hablarnos sobre la evolución de los dinosaurios y su medio de vida. Tan solo voy a hacer una serie de referencias a él, porque algunos de los que estáis aquí ya escuchasteis a Fidel. En la Junta de Castilla y León tienen documentados los detalles de una serie de afloramientos donde tenemos animales, seres vivos, vegetales, que aquí habitaron hace millones de años. A mí se me escapa, el billete de 100 euros se me hace grande, el de 500 ya no me lo imagino, porque no lo he visto nunca. Cuando me hablan del calendario de un año, de 100 años o de 1000 años, me hago una idea. Cuando me hablan de millones de años ya me pierdo. No sé vosotros, yo me pierdo. Bueno, pues hace millones de años, aquí hay una serie de yacimientos, uno de ellos se llama el Cogorro, otro el Encinar, otro el de Río Bañuelos, otro el de la Rosaca, con 3 lugares diferentes, otro el Pontón, otro Vegas Rubiales, y luego encontramos, cuando vamos por el campo, tanto por San Martín como si subimos a San Cristóbal, que recogemos lo que son moluscos petrificados. Estos llevan ahí millones de años, eran seres vivos, pero han evolucionado. Para ellos fue una catástrofe porque murieron, pero han evolucionado. Si nos subimos a San Cristóbal y vemos hacia la Sierra de la Demanda, ya tenemos en el centro nevado el pico de San Millán, el pico más alto de la provincia de Burgos, a 2.415 metros aproximadamente, vemos, si os ubicáis aquí a la izquierda, la Virgen, la ermita de la Virgen de Pinarejos, está hecho con un teleobjetivo, lo cual hace que distorsiona la imagen y lo vemos todo como aplastado. Bueno, pues aquí podemos ver una serie de montañas que no se han caído ni han crecido como crecen los ajos, no. Estos fueron los choques de las placas tectónicas que hablaban antes en el subsuelo, que fueron levantando las montañas de lo que fue lecho marino. ¿Y cómo sabemos que fue lecho marino? Pues porque hemos encontrado los moluscos y los animales que vivieron al borde del mar y que ahora están ahí, a 1500 metros de altitud. En el centro, ese circulito rojo, eso es el núcleo de Arauzo. Esto es una fotografía que está tomada por un satélite.
Abajo tenemos Alce, a la izquierda Caleruega, a la derecha este círculo Huerta de Rey. ¿Qué es lo que apreciamos en esta fotografía aérea? Que hay dos marcas claramente diferenciadas. De Arauzo, esa zona que se ve como grisácea hacia Peñacova, Doña Santos, Hortezuelos, que es como grisácea, eso es parte del Sabinar de la Arlanza. Esta es una parte en la que el ecosistema que vemos es muy diferente a si vamos al que es más oscuro, que es verde, verde intenso, que son los pinares. Luego tenemos diferentes zonas que por su composición de la tierra dan mejor unos árboles que otros. De esta zona que es diagonal desde la esquina de arriba hacia la de la derecha abajo, ¿qué es lo que vemos? Una zona que está totalmente sembrada. Eso es la zona de la ribera, es una zona donde tenemos colinas más suaves, no tenemos tantas montañas y hoces como la que tenemos aquí subiendo hacia Doña Santos, o como las hoces de Peñacova. Luego, son zonas totalmente diferentes. Aquí tenemos zona de sierra y zona de ribera, y esta sería una zona media. En esta zona media, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos un paisaje que hace miles de años fue fondo marino. ¿Os imagináis esto totalmente cubierto por las aguas saladas? De las aguas saladas de aquella época, aquí no tenemos vestigios. Los tenemos en Poza de la Sal, en las salinas de Añara, que están en la llanada alavesa, cerca del condado de Treviño, y en la zona de Guadalajara, en Imón. Ahí sí, ahí se quedaron los residuos de sal, y los afloramientos de agua que salen son salinos. Dejas que se seque y recoges la sal. Ahí tenemos una muestra de que hubo mar. Aquí lo tenemos, pero no es precisamente por la sal, por lo que sabemos que hubo fondo marino. Luego hubo una zona costera, empezaron a subir las montañas. Unas a lo mejor pudieron venir, como esa piedra que he pasado por ahí, que estará por algún sitio, que es de origen volcánico. Esto no es de origen volcánico, esto ha sido por la presión del aire, de la propia piedra, de los animales y todos los árboles que ha podido haber encima, y millones de años. Y tenemos una piedra caliza, que es esta, que está arrancada por aquí en los alrededores, o tenemos una piedra caliza como la de Espejón, que es mármol, que es caliza, pero es otro tipo de piedra. ¿Por qué una es de una forma y otra de otra? Pues no lo sé. Esa es una de las cosas que ignoro, cómo se hace, pero en la carrera universitaria de Geología lo cuentan, y en la tesis doctoral de nuestro paisano Pedro Álvaro Benito también lo cuenta. Luego es zona costera, hay inundaciones y movimientos de tierra, o sea, desastres, lo que llamaríamos desastres. Uy, que el mar se ha tragado la tierra, uy, que han subido las montañas porque las placas tectónicas después de un terremoto suben hacia arriba. Bueno, pues no pasa nada, no es una catástrofe, es parte de la evolución. Otra vez volvemos a ser zona costera, de nuevo aparecen montañas, estas ya no se van, estas ya se quedan, y si subimos por la Peña Machito podréis ver en ese cortado cómo aparecen ahí cantos rodados que solamente se han podido hacer redondos, no como esto que está picado, sino porque el agua les ha arrastrado. Ahí tenemos una zona de aluvión, ahí va, el agua arrastra en riadas a base de muchos años, millones de años, las tierras para un lado y para otro, redondea las piedras, así como se redondean, y ahora resulta que lo tenemos ahí en una montañita. ¿Pero esto cómo es? Pues porque por debajo las explosiones de los volcanes, del magma que hay en el centro de la Tierra, nos han creado estas montañas. Y siempre ha parecido que esto es una catástrofe, que no, que es parte de la naturaleza. Y luego tenemos por muchísimos sitios que recogemos fósiles. Aquí árboles fósiles no ha aparecido ninguno de forma importante, como en Acinas y en la zona de Salas. Ahí los podéis ver. Árboles, que son piedra como esta, pero tienen la forma de un árbol, de tronco. Y eso fueron en su origen, hace millones de años, pues árboles. ¿Cómo sería? ¿Queremos imaginarnos cómo fue en aquel momento esa zona costera, que de repente empiezan a aparecer animales? Pues si vais, y os recomiendo que vayáis, sobre todo con los hijos o con los nietos, a Salas de los Infantes, al Museo de Salas, os encontraréis reproducciones de cómo pudo ser la vida muchos miles de años antes de que apareciese el hombre, ni los animales que conocemos hoy. No había ninguno de los animales que hoy conocemos. De lo que me habéis dicho al principio, ninguno existía. Están los antecesores de esos animales que de alguna forma en la evolución pues han dado el origen unos animales a otros. Bueno, y lo más bonito es ver el nido de los dinosaurios. El dinosaurio
es un ovíparo, nace como una gallina dentro de un huevo. Bueno, pues esos huevos, que nos puede costar creerlo, allí tienen en Salas los mejores huevos. ¿Sabéis cuáles son los mejores huevos de la zona? Los de Arauzo, los huevos de Arauzo, los huevos de dinosaurio de Arauzo. Esos son 2 huevos aplastados. El bicho no llegó a nacer, eclosionó, se aplastó por lo que fuese, se quedó petrificado y después de millones de años aparecen de esta manera. En Salas tienen muchas cáscaras que están y se ven que si las compones acabas haciendo un huevo. Son las cáscaras que se han fosilizado mediante una serie de condiciones que se tienen que dar. Hay otro huevo, este es independiente, este está bastante mejor que estos otros 2 y está aislado. Podéis dar la vuelta a la vitrina y los podéis ver. Estos huevos estuvieron aquí en la exposición que hubo en las escuelas hace 6 años, que nos lo cedieron durante un mes. Y luego esta piedra está sacada por algún agricultor cuando se hizo la parcelaria en la zona de la Fuente Cubillo, que había allí montones de piedras. ¿Veis los moluscos ahí? Unos parecen, dice, bueno, serán los berberechos, los mejillones, las almejas. Pues sí, hay una mezcla de todo un poco. Hay uno blanquito hacia el medio que se ve como que es un huevo frito. Bueno, pues ahí está el bichito en el medio, la cáscara de atrás y la de delante se ha perdido. Otras los tenemos así, está cortada esa piedra y está cortado, el bicho se ha quedado dentro y lo vemos de perfil. O sea, es una piedra que tengo en el jardín de casa, me entusiasmó y me la llevé. Se puede ir a recoger piedras que las tenéis amontonadas donde los agricultores vais quitando toda esta cascaruja que os estorba para arar. ¿Y qué más tenemos? Pues cuando vamos por superficie recogemos lo que es un fósil. Este sí está bastante bien conservado, está entero, le falta un cachito, pero dentro está el bicho fosilizado. Eso es una piedra, pero en su momento fue pues un mejillón o una almeja como la que compramos hasta hace 4 días en Casa Conchi. Pero no nos hacemos la idea de que eso fue un ser vivo y hoy es un fósil, es una piedra. ¿Qué más tenemos en la naturaleza que ha cambiado? Ya vamos a venir a 2000 años, vamos a dejar de millones de años, a 2000. Esto es una de las catas que se hizo en el Pontón, en lo que la Junta llama el Camino de Castro, la villa del Camino de Castro, que es una villa romana. Ahí veis como con el pincelito, todo lo que hoy está cultivado. Si hacemos otra vez la cata, encontramos estos muros. ¿Dónde están las piedras que estaban encima de estos arranques de muros? Pues si nos damos una vuelta por las casas de Arauzo, en algunas fachadas, ahí están. Ahí están. En la visita que está en el proyecto Te enseño mi pueblo, que tan amablemente también lo hacen Dolores y Feli, pues podéis apuntaros los sábados y os enseñarán dónde hay algunas piedras que han podido salir de aquí, o de Clunia, o de la otra villa que tenemos en el Saltillo, en la zona de la Fuente Bañuelos. Una base romana cogida de allá por Tonino hace bastantes años en la Fuente Bañuelos, la tenéis en las escuelas, está puesta contra la pared. Bueno, pues ahí tenemos una actuación del ser humano que ha modificado el entorno y el paisaje para acomodarlo a sus necesidades, en este caso de vivienda. Eso se tapó otra vez y la tierra pues está cultivada de nuevo. ¿Qué es lo que sacaron? Pues trozos de vasijas, los elementos domésticos que tenían en aquel momento, no los arauceños, los romanos, los arebacos romanos, que en aquella época habitaron estas zonas. ¿Que descendemos de ellos o no? Pues no lo sé. Habría que mirar el ADN si pudiésemos conseguir un cadáver de aquella época y ver cuál es la evolución. Pero sí que nos han dejado sus cacharros domésticos para comer, platos, vasijas. Estos, al ser barro cocido, arcilla cocida, lo podrás partir en muchos cachos, pero nunca desaparece. Siempre te encontrarás un cacho de barro que ha sido cocido. Y el mosaico. Lo que más llama la atención son los mosaicos. Según se va por la carretera de Salce, tiramos hacia el Camino de Castro, hay una tierra que me parece que cultiva Rodolfo, ¿no? La de la derecha, ahí es donde están los yacimientos de la casa. A la izquierda lo que están son de almacenes y de hornos en los que probablemente pues cocerían lo que fuese, alfares o barro por lo general, porque hay muchas cenizas. Si os aproximáis ahí, después de que el labrador ha arado tanto la tierra de la izquierda como la de la derecha, son 2 hectáreas, veréis que la de la derecha es más marrón y la de la izquierda más gris. Es porque la cantidad de cenizas que se generaron durante los 200, 300 años que estuvo habitada esta casa,
esta casa o las que pudo sustituir esta casa, porque no siempre estaría esta casa, igual hubo otra antes más modesta. Esta veréis que tuvo que ser una casa importante, tenía suelos de lujo, que eran los de mosaicos. Estos mosaicos los tuvimos también aquí en Arauzo, en las escuelas, en la exposición cuando presentamos el primer libro de Arauzo. Lo que veis abajo es la cenefa que reproduce lo que tenemos arriba. El grupo de arqueólogos, ya una vez que documentó lo que había, la Junta de Castilla y León dijo: quietos parados, no sigamos invirtiendo más dinero, ya sabemos lo que hay, volvamos a taparlo todo. Se pusieron unas telas de geotextil para que el agricultor, si ara y ve que salen telas, no ahonde más, porque está llevándose los mosaicos. Entonces yo le pregunto de vez en cuando a Rodolfo, no salen telas, no se profundiza con la reja tanto como para llegar a los mosaicos. Y toda la piedra de sillería que pudo salir en su momento, ya no nosotros, nuestros abuelos seguramente que lo colocaron en los corrales, en las casas, en la iglesia. Hay piezas que se ven perfectamente en la casa de Tonino, en el arco y de Encarna se ve una de ellas que tienen unos agujeros en el centro, y son porque es donde hacían, si en el lado de dentro lo mirásemos, es donde hacían los romanos unos agujeritos para que con unas pinzas se pudiese coger, y por la ley de la gravedad la pinza ejerce tanta fuerza como el peso que va a soportar, y con esa simple cosa y una soga y una polea arriba, ¡pum!, levantaban las piedras. Facilísimo, no llamaban a nadie con grúas. ¿Qué más tenemos? Pues una idea de cómo podía ser la casa. Y se sabe dónde podían estar las habitaciones, dónde podía estar la zona de entrada. Fijaos que estas casas vivían hacia dentro, no había ventanas en las paredes exteriores, se vivía hacia adentro. Una puerta de entrada y toda la vida se hacía ahí. No había una piscina, eran unas zonas de agua donde se recogían las aguas de las lluvias, todos los tejados dan adentro, y eso iba a un aljibe que, si vais a Clunia, muy amablemente os enseñarán aljibes de algunas de las casas donde se recogía. Pues esto puede ser la idea de cómo pudo ser esa casa. Qué bonito, ¿verdad? Pero ahora, si viésemos La Vega con casas así, diríamos: ¡jo, qué pena! Están destrozando un paisaje. Depende, en aquella época no se destrozaba, se hacía de un lugar inhóspito una zona agradable para vivir, y para vivir bien. Menuda casa. No todos vivían así, ¿eh? Los esclavos no vivían así en la casa, vivirían en un extremo, en algunas de las habitaciones más humildes. Pero cuidado, esto fue destrozar, en el lenguaje de los ecologistas ultraortodoxos, el paisaje, porque se hizo una casa en medio del campo. Si hoy lo hiciésemos, nos dirían que estamos destrozando el campo. Luego, todos los pueblos y todas las ciudades han destrozado el campo, pero gracias a eso hemos acomodado la naturaleza para vivir mejor. Nosotros, la especie humana. Otros animales hacen nidos en los árboles, otros hacen aprovechamiento de las cuevas. Cada ser vivo busca el cómo puede sobrevivir y maneja el entorno. ¿Qué más os puedo contar de lo que he visto? Bueno, pues que en esta zona ya estamos mucho más cerca, ya estamos en lo que tenemos documentado. Ahí arriba hay una habitación que se llama Archivo Municipal, porque tenemos una serie de documentos de los que voy a hablar, de cómo era el entorno que hoy nos parece muy bonito, de pinos, y no tenía pinos en su momento. No, había otro tipo de árboles. Aquí hemos tenido bosques de encina, hemos tenido dehesas. Vamos a Extremadura y qué bonitas las dehesas con cochinos, ¿verdad? Con los cucos negros estos. Y toros. Aquí los hubo. Es que aquí los hubo también. Hemos tenido dehesas. Hay un término que es la dehesa, bajando la cuesta del Portillo a la izquierda. ¿No suena oír el término de la dehesa? Un camino que ya no se usa, que está medio tapado. Bajamos por la carretera y no miramos el resto de lo que fue la naturaleza ahí. Luego se hizo esa carretera pues en los años 30, años 20, años 40 del siglo pasado. No es tampoco tan antigua. ¿Y qué más tenemos? Pues robles en Mamolar al norte, y todavía por ahí hay zonas de algunas dehesas donde hay vacas en los prados y hay robles. Hacia Peñacova, si vamos por ese camino, os recomiendo que hay unos robledales muy bonitos. Pero si nos vamos hacia Caleruega, nos vamos hacia Salce o hacia Torre, ¿qué tenemos? Encinares. ¿Por qué aquí no tenemos encinares y estamos rodeados de encinares y de robles? Porque se talaron, se cortaron a matarrasa. ¿Y por qué? ¿Qué se plantó en el siglo XIX de forma intensiva, que ha dado muchísimo dinero al pueblo, y gracias a eso tenemos este teatro, gracias a eso tenemos la plaza de toros y unas fiestas que son la envidia de muchos pueblos grandes, más grandes que Arauzo? El pino negral. Se plantó pino negral de tal manera para poder extraer la resina que Arauzo fue la segunda población
después de Autoría del Pinar, en toneladas resinadas. Pues lo hemos alterado. Luego, si hoy el monte, el pino resinero se retrae y hay otro tipo de árbol como la encina que empieza a aparecer y se lo come, es porque está reclamando la encina su terreno que fue en otra época. Pero el hombre lo cambió. Fijaos lo que les estoy diciendo, ¿eh? Del bosque pinar, tan orgullosos que estamos, y resulta que no es tan natural como nos pensamos. Esa naturaleza es por la mano del hombre. Que puedo estar mintiendo. No digo que no, que a lo mejor exagero un poco. Pero si leemos los documentos nos damos cuenta que había zonas que se talaba todo lo que había y se plantaban pinos negrales, no albares, negrales. Entonces nuestros abuelos, si lo dicen que lo estaban haciendo, a lo mejor no estoy exagerando. ¿Qué pueblos hubo aquí de los que sí que tenemos constancia? Los que encontraron los romanos, el pueblo de los celtíberos, y aquí estaban las tribus de los arébacos. Se dedicaban a la caza, al pastoreo y la agricultura. No hay de ellos unas estructuras de casa que podamos conocer, salvo en el Alto del Cuerno, enfrente de Clunia, de lo que hoy es el yacimiento de Clunia, que parece ser que ahí estaban, pero no hay tampoco unas evidencias de habitaciones grandes. Las habitaciones grandes, los edificios, lo tenemos sobre todo en Clunia y aquí en Arauzo, en este yacimiento de la villa del Pontón, o en el yacimiento de la villa de arriba del Saltillo, que no está excavada, tan solo se ha hecho una prospección por encima. Y os digo una cosa, es mala idea el recoger cosas en estas tierras por encima, e ilegal, y está penado. No se debe recoger nada de lo que hay por ahí, lo deben recoger los arqueólogos, y eso es propiedad de todos, es propiedad del Estado. Os diría que han aparecido trozos de telares, de los pondus, de lo que tenían. Bueno, pues todo eso es lo que visteis en las escuelas, que ahora está parte en el Museo de Burgos y parte en el Museo de Salas, y que está para el disfrute de todos. Y es historia, no tiene valor económico, tiene valor histórico, tiene valor cultural. ¿Qué más huellas tenemos? Bueno, pues hacia el año 900 ya estamos más cerca de nuestro tiempo. Cuando todo esto se empezó a repoblar de nuevo, si es que alguna vez realmente se quedó abandonado, estamos hablando después de la invasión de los árabes, pues aquí ya tenemos una serie de documentos de compraventas, herencias y donaciones que había al monasterio de Silos, al de Arlanza o al que fuese. Ya sabemos que aquí había propietarios. En el año 900 aquí ya había propietarios. En el año 1000 ya tenemos hasta nombres de aranceños. Sí, así que podemos decir que son aranceños. Y sabemos cómo se llamaban. ¿Dónde tenemos estos documentos? En Silos, en Arlanza, en estos monasterios. Hay pocos datos de ellos, pero sabemos que existieron. Luego, en el año 1202 hay un censo de Arauzo de Miel en el monasterio de Silos. Resulta que el rey, que hubiese en aquella época, no me acuerdo de su nombre, dijo a los frailes de Silos: sois los propietarios de estos terrenos. En este caso está dentro de lo que hoy es Arauzo de Miel, pero cuidado, que a lo mejor entonces era de Dueños Santos, lo que hoy es Dueños Santos, o bien otra villa, que espero que no pase la carretera encima de ella, que hubo al lado de la Fuente Bañuelos, que también estuvo poblada en el año 900 y el año 1000, y luego a partir de ahí ya desaparece, pero hay restos ahí, y es una población que era medieval. Entonces, este censo consiste en que esas tierras, los frailes de Silos eran los propietarios, pero ellos no las trabajaban, los trabajaban los pueblos que había alrededor, y les daban pues una serie de fanegas de trigo, de cereal, de gallinas, de lo que fuese. Hay otro censo que es el que sí que conocemos, porque ese se expropió en el siglo XIX. Pero ya tenemos un censo más antiguo, de ahí ya tenemos propietarios y ya tenemos gente que trabajaba las tierras. En el 1272, otra forma de transformar el terreno es que dices: quieto parado, yo soy una localidad, una población que tengo un terreno, y ponían mojones. El amojonamiento más antiguo que conocemos es el de 1272. Este amojonamiento supuso que, ahí ya sabemos, el rey Alfonso X el Sabio dijo a una serie de monjas cistercienses: os doy las facilidades para poder vivir, y que elijáis aquí un monasterio en honor a Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues ahí tenemos una de las primeras fundaciones que hubo aquí, y quiénes lo habitaron. Y para que nadie se metiese en el terreno de las monjas, se fueron colocando mojones, y el rey decía: esto es de las monjas, de aquí para acá de las monjas, y empezó a hacer un terreno todo alrededor.
esas vallas de mojones, los pueblos que luego fueron creciendo y que tenían habitantes que reclamaron sus derechos, dijeron, el mojón de las monjas de ahí para allá, pero de aquí para acá es mío. Bueno, pues los de Sarce dijeron, de aquí para acá, mío. Los de Torre dijeron, de aquí para acá, mío. De repente las monjas se les expropió los derechos sobre las tierras, pasaron a ser propiedad de los que las cultivaban y terminó siendo el amojonamiento de la localidad, de la villa de Caruega. Bueno, pues aquí tenemos otra forma en la que el entorno natural, nosotros lo hemos modificado. La tierra no estaba como la tenemos con mojones y de la forma en que la estamos dividiendo, no. Lo hemos hecho nosotros, pero lo hemos hecho para poder vivir y poder poner a nuestro servicio las tierras. En el año 1273, un año más tarde, se creó por Alfonso X el Sabio el honrado concejo de la Mesta. También se modificó el paisaje, porque unas vías por las que iban las ovejas merinas desde antes de la época de los romanos, el rey lo que hizo fue decir, 90 varas castellanas, que vienen a ser unos 80 y tantos metros, una vara castellana son unos 90 centímetros. Ningún labrador de ningún pueblo por el que pasa la vía pecuaria puede cultivarla, ni puede pastorear, porque solamente pueden pastorear los ganados del honrado concejo de la Mesta. Pues en Arauzo hubo la suerte, no sé por qué, que esto se hizo coto redondo. El documento de esos derechos está también ahí guardado, en un pergamino que también habéis visto en alguna de las exposiciones que se hicieron. Bueno, pues esto supuso que a los ganados de Arauzo de Miel, de la cuadrilla de Arauzo de Miel, que es como se llamaba, que suponían los ganados de Espinosa de Cervera, los de Huerta de Rey y los de Arauzo, durante 700 años, hasta que se extinguió a mediados del 19, era la cuadrilla de Arauzo de Miel, y se componía de los ganados de los tres pueblos. Los de Huerta tenían obligación de dejar pasar los ganados de arriba, que venían de las sierras. Los de Espinosa tenían obligación de dejar pasar los ganados que venían de la sierra. Los de Arauzo decían, por aquí no pasáis. El rey nos ha dicho que tenemos el derecho de coto redondo. Y no pasaban. A mí me parece injusto. Porque es que luego los ganados de Arauzo pasaban por todos los demás pueblos. No sé por qué le dieron ese privilegio a Arauzo. Ni idea. No lo dice este privilegio real. A mí me parece que es injusto, pero lo disfrutaron nuestros abuelos. Y eso modificó esas grandes autopistas que eran para conducir ganado. En el 1417 hubo un pleito en la Solana entre Espinosa de Cervera y Arauzo de Miel. Lo que hoy son terrenos cultivados, cuando vamos por el camino de Espinosa, eso es una solana. Río Mayor que baja de Doña Santos hacia allá y hacia acá, una solana. ¿Qué es lo que tenía esa solana? Pastos, para el ganado, no solamente para las ovejas, también para los bueyes y las vacas. Y hoy que lo tenemos, cultivado por los labradores. Pero no estuvo siempre así. Durante varios cientos de años eso fueron unas dehesas. ¿Qué más podemos saber por los documentos? Pues que en el 1497, cuidado, las fechas es importante luego para el examen, y no os veo tomar notas, o sea que ojito al parche. En el 1497 la Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros, Trajineros, Caballiles y sus derramas, pues los Reyes Católicos obtuvieron unos permisos para poder coger la madera que necesitasen allá donde estuviesen, en un entorno que fuese del rey en aquello del tiempo de los Reyes Católicos, hoy de la Corona de Castilla o la Corona de Aragón, para reparar sus carretas. Sus bueyes podían pastar en las dehesas que encontrasen. Eran los transportistas de largo recorrido, los trailers de entonces eran las carretas de vacas y de bueyes. Bueno, pues estos también alteraron el entorno, porque necesitaban, para poder ejercer su profesión, unas áreas de descanso, unas áreas de reparación, pues como hoy los trailers. Ellos también alteraron el entorno natural por el que pasaban, y os puedo asegurar que fueron motivos de más de una muerte. ¿Por qué? Pues porque los lugareños por los que pasaban la Real Cabaña de Carreteros y exigían, iban con sus derechos, el poder cortar madera para arreglar los carros o para alimentar a los bueyes, exigían que se respetasen esos derechos. Pero es que los pastores hacían lo mismo, porque iban con sus derechos otorgados por el rey de las Españas, que es como se llamaba entonces. Y había sus más y sus menos, que tú en mi terreno no entras, que yo en tu terreno entro, que tengo derecho. Luego, cuidado, eso fue también motivo de fricciones. En el 1750, y este catastro, tenemos la suerte, la fortuna de que nuestros abuelos lo guardaron, son en torno
a unas 1500, 1800 páginas de pergamino que están ahí guardadas, que es el catastro del Marqués de la Ensenada, y es del 1750. Ahí hablan nuestros abuelos de cuáles eran sus ingresos y de dónde provenían. Entonces provenían de las cargas, de las cargas de encina, y nos dicen de qué zonas sacaban cargas de encina. Luego sabemos ya en qué zonas del monte, que hoy es monte, o zonas de labor, que hoy están labradas, eran bosques de encina, y sacaban encina para quemar, encina para hacer carbón y luego para vender. Y una curiosidad es que tenían la obligación de vender a los vecinos del pueblo el carbón de encina a un precio fijo cada año, que lo fijaba el ayuntamiento, aquí, en esta sala o en la de al lado, y era un precio fijo, barato. Y decían, y a los de fuera, a como se pudiere. Está bien. Y eran vecinos del pueblo los que hacían las carboneras. Sabemos de algunos sitios donde había carboneras, porque lo dicen estos documentos, hoy no queda ni rastro. Sí que sabemos dónde hay hornos de brea y de aceite de enebro. Y un día pues podemos ir y ver alguno de ellos subiendo hacia Doña Santos. Está el del abuelo Lucio, el abuelo de mi madre, y todavía se ve un arranque, el agua está lavando la zona donde estaban los hornos y se ven las tejas como estaban puestecitas para hacer un horno. Pero ese es el ejemplo de horno de aceite de enebro, que eran pequeños. Los hornos de brea, como el que está, os aconsejo ir a verlo en Huerta de Rey, estos eran de brea para calafatear los barcos de la armada, o bien las botas de vino, o los pellejos, o bien los barriles de madera. Y luego pues había grandes zonas para las vacas, que eran los rebaños que había aquí, sobre todo para la arriería. El último rebaño de vacas que estuvo en el monte era el de José Luis Álvaro Barbadillo, allá arriba de la Virgen a la derecha, por el camino frente al caño a la derecha. Si subís ahí alguna vez veréis que es una explanada que hoy está comida por los enebros, y que ahí, por la razón que sea, los pinos no salen, solo salen enebros. Ahí fue zona de pastoreo y de tener ahí las vacas. Aún están los pastores eléctricos estos que ponían con una batería para que las vacas deciesen ahí y no se escapasen por la noche. Luego, todo este entorno lo hemos modificado para nuestro uso. Este sería una fotografía del pergamino en el que está forrado uno de los 3 libros que hay. Pero es que tenemos la fortuna de que en la Diputación guardan cada una de las declaraciones de nuestros abuelos. En total vienen a ser en torno a unas 10.000 páginas. Cuando me dijeron que eran 10.000 páginas, dije, aquí tengo bastante tiempo que invertir para leer. El tipo de letras como esta, aquí hay solamente 5 líneas, pero es que hay páginas que están llenas de líneas, llenas de letras. Y te aparecen los propietarios y te aparece de dónde sacaban cada uno de los recursos. Y te pone hasta un dibujito de los pedazos de tierra que había entonces. Si multiplicamos el número de pedazos de tierra que hay ahí por el número de parcelas que tenemos hoy, nos podemos ir a ver perfectamente que puede haber 500 o 1000 parcelas más de las que tenemos ahora. Lo que eran trozos muy pequeñitos, muy fraccionados. Y luego hablaremos el por qué se produjo la parcelaria, que es otra forma de evolucionar el paisaje y cómo lo hemos cambiado. En el 1785, el rey Carlos III dijo: créese una fábrica de betunes en la zona de la sierra de Burgos Soria. Este documento le tenemos aquí en el ayuntamiento. No lo he encontrado en ningún sitio. No lo he encontrado en ningún sitio, ni en el Archivo Histórico Nacional, ni en el Archivo de la Armada. O sea, es un ejemplar que es una joyita porque es único, en el que se dice a todos los pueblos de la sierra: den el suficiente apoyo a un enviado real que iba, para que haga una prospección de dónde instalar los hornos de los que hacer resina. Y no era una fábrica, eran muchas, y el lugar que escogieron fue Quintanar de la Sierra. Allá hay en torno a unos 30 hornos que se conozcan, donde se hacía, y luego todo se llevaba, la colofonia y la brea se llevaba a lo que llaman el almacén, que está enfrente del ayuntamiento, donde hay una placita allí con un kiosco de música. Pues en la parte de atrás, ahí donde estaba el almacén. Pero era un almacén. La fábrica estaba esparcida por todo el monte. La única de estas fabriquillas que funciona, la del horno de Mataca. Y todas las primaveras lo que hacen es quemar brea, porque la necesitan. La Armada la necesita. Bueno, más que la Armada, unos particulares, para hacer nuevo el bacaladero San Juan, que fue una nao que hicieron en el siglo XVI en Pasajes de San Juan, que se hundió enfrente a Terranova, casi entero, casi lleno. O sea, estaba a punto ya de volver, y por lo que fuese, se hundió.
y han cogido las medidas, todas las características y están haciendo en Pasajes de San Juan a mano ese bacanadero y lo quieren calafatear. ¿De dónde sale la brea? Del horno de Mataca. Luego, una vez al año, el monte permite a la Junta de Castilla y León que se haga allí fuego en ese horno, con las debidas precauciones, en fin, supongo que estarán los bomberos por allí cerca con mucho agua, porque hay un riesgo de incendio. Ahí tenemos lo que hemos conocido, ¿verdad?, de cómo se recogía la miera, la resina en los cacharros. Esto lo fotografié en Villanueva de Gumiel. Es una pena porque es un museo que está al aire libre y que la gente se ha ido llevando las piezas. Estaban cogidas, como esa que veis, con unas bridas y han ido desapareciendo. Están cogidas estas fotos hace ya unos 12 años. Una pena, no sé, me han dicho que ya pues que apenas hay nada. Luego, es otra forma de modificar el entorno. En el 1921 aquí se creó la fábrica de resinas, que dio muchísimo dinero en jornales a los accionistas y a todo el que vivía de alguna forma con la fábrica. El principal ingreso en aquel momento era el alquiler de los pinos, porque estaban alquilados, que hacían las resineras a los ayuntamientos. Era la mayor fuente de ingresos con diferencia. Os puedo decir la anécdota de que en el 1910 se marchó, se escapó con los fondos de la resinera de Aranda, la Unión Resinera, que había empujado y se había llevado todo. Entonces la resinera arauceña no existía todavía, se fue con todos los fondos, dejó aquí a mujer e hijos. Esto, el documento lo habéis visto también en una de las exposiciones. Y dice la mujer, cuando la interrogaron, claro, el juzgado de primera instancia de Salas tuvo que venir, es que desapareció más de la mitad de los ingresos del ayuntamiento y se los había llevado uno, el señor alcalde. Y la mujer dice: a mí me suena que mi marido decía que le gustaría irse a los Buenos Aires de la Argentina. Anda, échale ese galgo. Y ya con uno de los últimos documentos que voy a finalizar es con el de la concentración parcelaria. Era tal la disgregación que había en pequeños pedazos y entonces se cosechaba con las segadoras de machos. No sé si en el 75 vino alguna cosechadora de alguna zona, pero a mí no me suena. En aquella época yo ya tenía 18 años, a mí no me suena. No sé si a los que habéis vivido todavía en el pueblo os puede sonar si alguien lo había visto. No, eran realmente con aquellas que iban dando una vuelta, echaban los haces y luego se ataban. Bueno, pues salió un Real Decreto en el 1975 en el que dice: los acusados caracteres de gravedad que ofrece la dispersión parcelaria en la zona de Arauzo de Miel, Burgos, puestos de manifiesto por los agricultores de la misma, en solicitud, pues los agricultores de aquel momento solicitaron, acogiéndose a una ley de 2 años antes para el desarrollo rural, para que el Estado pusiese de acuerdo a los vecinos en juntar las tierras y tener parcelas más grandes, aunque menor en número. Ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo los agricultores entre ellos, nuestros abuelos, pues dijeron: me acojo a esa ley, y el que no esté de acuerdo, como es un decreto ley, va a ser que sí o que sí. Luego hubo alguno que fue reacio, quería las tierras de sus abuelos y quería sus pedazos, aunque estuviesen por ahí repartidos en diferentes pedacitos, quería esos, no quería otros. Bueno, pues no le sirvió de nada. Aquí se hizo prevalecer esa violencia de Estado que es la ley, de esto se impone porque es la ley. Y gracias a eso tenemos hoy las parcelas que no se pueden volver a partir, ni por herencias ni por nada. Solo puedes agruparlas y hacerlas más grandes, pero no más pequeñas. Y gracias a eso, los que sois agricultores, veis que se puede obtener un rendimiento con las cosechadoras y con esos peines tan grandes que tienen. Y aún así, se os quedan pequeñas, ¿verdad? Es mejor irse hacia la ribera, que hay hectáreas y hectáreas hechas en una sola parcela. Y aquí, ¿cuál es la parcela más grande? ¿Un par de hectáreas? Hay de 9. Hasta cientos o miles de hectáreas que pueden estar juntas en algunas parcelas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, y todo esto se hizo en época de Franco. ¡Hala lo que acabo de decir! En la época de Franco. ¡Hala! ¡Hala lo que acabo de decir! Vamos a ver, vamos a dejarnos de tontadas. Esto ocurrió en una época histórica y esto es historia. Entonces, si alguien le ofende que haya dicho que esto se hizo en la época de Franco, pues se hizo en la época de Franco. Y el ministro era el señor Tomás Allende y García Baxter. Y si a mí me parece mal la ley de la que luego hablaremos más tarde, de la protección animal, que acaban de sacar una serie de animales, a lo mejor me llevan como se está grabando, a lo mejor me llevan mañana preso, ¿no? Pues iré muy a gusto, porque lo he dicho y lo mantengo.
Y os recomiendo que seáis un poco rebeldes, muy rebeldes, que no vengamos nadie de la ciudad a deciros cómo tenéis que vivir. Vosotros habéis demostrado cómo se puede vivir aquí y se puede mantener el medio rural para que luego vengamos los de la ciudad y decir, ¡oh, qué bonito! Pero es gracias a vosotros, que sois los jardineros del monte, los jardineros de los ribazos, los jardineros del término municipal. A ver, ¿qué buscaba Félix? Ya ha acabado lo que quería decir, para soliviantarnos un poco. ¿Qué buscaba Félix cuando vino aquí? Que estos fueron los orígenes de las jornadas del año pasado, de la cual, pues gustosamente me han vuelto a invitar este año. No sé con lo que he dicho antes si me van a volver a invitar, pero es igual. ¿Qué buscaba? Pues buscaba un entorno natural, bien conservado, pero cuidado, modificado por vosotros y por nuestros abuelos. Que no siempre fue el entorno natural que encontró Félix como lo encontró, pero lo encontró adecuadamente conservado para que hubiese fauna salvaje, fauna silvestre. Todavía la encontramos hoy. Luego, no se han hecho tan mal en estos 50, 60 años, ¿no? Sin necesidad de leyes proteccionistas que llegan a asfixiar la vida del agricultor o del cazador o del que vivís en el pueblo, porque os están asfixiando. Para mí esa es la realidad. Entonces aquí encontró su Azor, Botafuego, del cual vimos fotografías el año pasado y que seguimos disfrutando de ellas. Y que ya me han dicho que habéis visto otras fotografías de otros Azores que también salieron de aquí, pero que no fueron tan famosos como Botafuego. Bueno, pero además, ¿qué se encontró? Aparte de ese entorno, se encontró gente, se encontró paisanaje, aparte del paisaje. Encontró a nosotros, a vosotros, a los arauceños, y encajó muy bien. Y por eso siguió viniendo durante 20 años con toda confianza a la casa de Tasio, que es como él le llamaba, y fue invitada a las bodas de las nietas de Tasio y a la hija Araceli, la pequeña. Bueno, pues todo esto ha sido debido a que vosotros, nuestros abuelos, mejor dicho, han conservado este entorno, pero lo han modelado, y no lo han modelado mal. Luego, la intervención del hombre en el medio rural no tiene por qué ser perjudicial. Por más que algunos conservacionistas de estos que se ponen con las cadenas allá en la ciudad frente al ministerio de no sé qué, se empeñen en decirnos que en el pueblo estamos maltratando a los bichos, estamos maltratando a los árboles, estamos maltratando... ¡Caramba! Decid algo, levantaros y decir, payaso, no. Gracias a mí esto está así. Gracias a mis abuelos esto se ha conservado de esta manera. Me estoy viniendo arriba, ¿eh? Y no he tomado el vermú. Bueno, ahora voy a dar una sorpresita. Una sorpresita que el año pasado yo no la conocía. Y a lo largo de la primavera hubo un amigo, un buen amigo de Lerma, que me envió una foto y dice, oye, esto que he visto aquí es una foto del 23 de febrero de 1954. Dice el archivo municipal de Burgos que ha comprado el fondo documental a un señor que se llama, bueno, a un señor no, a sus sucesores, a sus herederos, Vicente González Manero. Dice, y la foto dice, igual tú sabes de dónde ¿es realmente de tu pueblo? ¿De dónde es esta foto? Pili, ¿de dónde es esa foto? De la casa de los abuelos. ¿Y ese señor que está ahí? También. Vamos a ver quién es este señor que hay ahí. Ahora que le ves mejor, ¿quién es? Pues ya lo he visto, ya lo he visto. Tu abuelo y mi bisabuelo, y la abuela Celestina que está ahí, y probablemente esa que está ahí medio oscura pueda ser la tía Presentación, la hija mayor, pero no se la ve bien. Esta señora que hay aquí, por las facciones, alguien en el pueblo tiene que haber que la reconozca. A la niña es más difícil, pero a la señora estoy convencido de que alguien tiene que reconocerla, porque los rasgos son muy acusados y cada uno, pues en la familia sabemos cuáles son los rasgos que tienen. Si cogemos esta foto, vuelvo a dejar a esa señora porque yo creo que alguien tiene que decir, pues yo soy esa niña. Y aquí la que está en el medio es Rufina Mate Gómez. Cuando se lo enseñé a Santos, a su hijo, dijo, hasta mi madre. Digo, es que me parecía que era ella. Este niño que está aquí a la izquierda es muy difícil, porque es muy pequeño y un niño así de 1 año es muy difícil. La señora que le tiene en brazos, pues puede ser la madre o la abuela, porque entonces a partir de cierta edad todas vestían de negro y todas vestían de forma muy parecida y no se le distingue bien. Rufina estaba soltera, entonces iba vestido pues como soltera, pero cuando ya se casaban y moría alguien en la familia, cambiaba mucho la vestimenta. Y esta señora que entra en la segunda casa que hay, según se sube a la derecha, ¿quién puede ser? Está metiendo leña. ¿Y quién vivía en esa época? Esa es la siguiente casa. Esta es la casa de la abuela de la Felicina y de Lorenzo. Ah, la tía María. La tía María.
pero lo tienen que confirmar los nietos. A ver si esa fisonomía, por la nariz, por el tipo de ropa, si les recuerda a la abuela. Pero entra con un atillo de leña a su casa. Luego, probablemente lo sea. Esta es la población que se encontró Félix Rodríguez de la Fuente. Gente que se iba a sus labores, que vivía del campo, que traía la leña, que la quemaba, que soltaba pavesas, que algún día nos dirán que el soltar pavesas, igual que al quemar carbón, emite una serie de pavesitas que influyen en el medio... en el medio natural, pues las pavesas también emiten una serie de elementos. Pues cualquier día esta cuadrilla de iluminados nos vendrá diciendo que cuidado con quemar la leña, que estamos emitiendo a la atmósfera no sé el qué, y nos dirán que no podemos vivir en el pueblo, que tenemos que comprar la electricidad o el gas natural a pelo conejo, caro, y que no podemos quemar la leña, que por otro lado la limpiamos el monte al coger la leña, ¿o no? Os estoy dando razones para que os quejéis y os levantéis y digáis, ya está bien. Bueno, pues un poco más de rebeldía es la que hace falta. Bueno, pues muchísimas gracias. He procurado ir un poco deprisa y quitar más detalles que pensaba contaros, pero tendremos tiempo en Semana Santa y en el verano, ¿no?, de reunirnos cualquier noche y volver a charlar sobre lo que nuestros abuelos hicieron con nuestra tierra. Y feliz Día del Padre. A ver si ahora los padres os estiráis en el bar y invitáis a la familia.